La Corporación Codexad, empresa prestadora de servicios de asistencia técnica productiva, organizativa, empresarial y comercial, tiene la misión de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores organizados e individuales de la costa pacífica nariñense, fortaleciendo sus actividades productivas y sus iniciativas organizativas, empresariales y comerciales. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales con la más alta competencia en el campo agrícola, administrativo y financiero, comprometidos con el mejoramiento y crecimiento de las unidades productivas agropecuarias de los productores, trabajando con responsabilidad y oportunidad, brindando calidez en la prestación de sus servicios. Maximizar el rendimiento de las unidades productivas agropecuarias de nuestros clientes por medio de una asesoría integral que involucra la gestión de los recursos, ya sea por cooperación internacional o gestión de crédito. Aumentar la oportunidad en la prestación del servicio. Desarrollar las competencias del talento humano de la corporación y productores vinculados. Mejorar continuamente los procesos del sistema de gestión de calidad de la corporación. El desarrollo del servicio se define en gestión y planificación de crédito, asistencia técnica de campo, investigación adaptativa, capacitación a los productores, fortalecimiento de las iniciativas organizativas y empresariales. Gestión y planificación de crédito. La Corporación Codexad desarrolla la gestión y planificación de créditos para la implementación de proyectos técnica, financiera y ambientalmente viables, orientando su asesoría y acompañamiento con los pequeños y medianos productores organizados, con el fin de facilitar el acceso a crédito agropecuarios, piscícola y acuícola bajo las líneas de crédito brindadas por el Estado a través de Finagro y sus intermediarios financieros como Banco Agrario, para la modernización y crecimiento del sector agropecuario en el municipio de Tumaco, a través de la identificación, socialización y capacitación a productores interesados, motivados en participar en el proyecto productivo. Inicia la gestión y planificación de crédito que contempla el trámite, diligenciamiento y radicación de solicitudes de crédito ante las instituciones financieras, no sin antes haber contado con todo un proceso interinstitucional en donde participan las organizaciones locales como Gobernación, Alcaldía, Banco Agrario, Cámara de Comercio, organizaciones de los consejos comunitarios. La implementación de las actividades productivas agropecuarias, piscícolas y acuícolas a través de recursos crédito, además están dirigidos a tramitar la documentación necesaria para el otorgamiento de incentivos brindados por el Estado como el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, siendo este un beneficio económico que se otorga al productor para la ejecución adecuada de un nuevo proyecto que contribuye al mejoramiento y modernización del sector agropecuario, piscícola y acuícola a nivel nacional. Asistencia técnica de campo. La asistencia técnica de campo, dirigida a brindar acompañamiento técnico directo al productor en el proceso de siembra y mantenimiento de su unidad productiva agropecuaria, piscícola y acuícola. Este acompañamiento técnico permite control de las inversiones realizadas en las unidades productivas, aplicación y adopción de nuevos paquetes tecnológicos a nivel agropecuario, mejoramiento de las prácticas agropecuarias convencionales de producción, conservación del medio ambiente a través de prácticas de menor impacto sobre el ambiente, la fauna, la flora y la salud de sus habitantes, manejo de cosecha, manejo fitosanitario. A través de la asistencia técnica de campo, se ha logrado el establecimiento de hectáreas de cacao tecnificado. Se ha instruido al productor en el mejoramiento y mantenimiento de sus unidades productivas, además en la aplicación de incentivos a la capitalización rural, ICR, por la adecuada inversión de los recursos de crédito en el campo. Investigación adaptativa.
La investigación y desarrollo de nuevos paquetes tecnológicos para la validación y ajuste de tecnologías a nivel agropecuario, piscícola y acuícola, con base en los factores económicos, sociales, ambientales y culturales locales, orientados a proveer su uso dentro de las unidades productivas. Los avances realizados se han dirigido a la identificación de los árboles élite a nivel regional de cacao. Actualmente se encuentran identificados materiales y en proceso de investigación. Capacitación a los productores. Diseñamos y desarrollamos procesos de capacitación bajo metodologías que articulen los conocimientos tradicionales, la cultura, la idiosincrasia de nuestros productores con los conocimientos técnicos y tecnológicos de nuestros profesionales para ser implementados en las diferentes unidades productivas, siendo las ECAs o Escuelas de Campo de Productores de la metodología desarrollada en nuestro proceso de capacitación, demostrando ser acogida por la población capacitada. En estas capacitaciones se brinda un espacio de aprendizaje, integración comunitaria y reflexión con diversión, abarcando temas técnicos, empresariales, sociales y organizativos que llevan al productor a sensibilizarse con respecto de su desarrollo humano, productivo y social. Para Codexad, lo más importante es el bienestar de nuestros productores, aportando cada día para ello nuestras mejores intenciones, nuestro trabajo y compromiso, lo que se ha visto reflejado en respuesta inmediata por parte de las comunidades. Aprender haciendo y jugando es la metodología de capacitación utilizada por Codexad y que a la fecha ha dado muy buenos resultados. Fortalecimiento de las iniciativas empresariales y organizativas. Partimos de un diagnóstico de las debilidades y necesidades de las organizaciones vinculadas. Este permite la elaboración de los planes para el fortalecimiento de estas, basado en aspectos organizativos, empresariales, comerciales y sociales. Trabajamos con asociaciones de pequeños productores dedicados a la producción y comercialización de cacao, buscando fortalecer su iniciativa organizativa a través de asesoría, acompañamiento y capacitación a sus socios, miembros directivos, con el principal objetivo de sensibilizar, concienciar y brindar las herramientas para que el proceso asociativo de los productores sea un motor de desarrollo en sus comunidades. Pero más allá de estas actividades, sabemos que el verdadero fortalecimiento está en la participación activa de todos y cada uno de los comprometidos en impulsar los sectores productivos de la región. En este sentido, se ha logrado que las asociaciones no solo sean capacitadas y asesoradas, han participado en el desarrollo de los negocios generados en el proceso de siembra y sostenimiento de cacao, siendo los proveedores del material vegetal cacao, dando resultados favorables y mayor confianza en las instituciones.